Hace más de 45 años, República Dominicana fue testigo de un impresionante acontecimiento que marcó el rumbo del deporte dominicano. Los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo, 1974. El magno evento se inauguró el 27 de febrero de 1974 en el majestuoso Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte, con la asistencia de una multitud de aproximadamente más de 30.000 personas. La ceremonia, que se inició pasada las 5 de la tarde, coincidió con el 130 aniversario de la Independencia Nacional y fue encabezada por el presidente Joaquín Balaguer. El sofisticado despliegue artístico brilló aún más cuando el velocista dominicano Alberto Torres de la Mota, el Gringo, llevó en sus manos la antorcha del fuego centroamericano, mientras una superbanda militar ejecutaba la marcha Por Amor de Rafael Solano con arreglo y dirección del maestro Carlos Piantini. Fue algo espectacular, porque en ese tiempo no habían los medios que tenemos hoy, es decir, que no se conocían todas esas ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos ni Juegos Centroamericanos, y realmente fue un impacto increíble en la sociedad dominicana de cómo se integraron tanta juventud a participar y a gozar de esos Juegos. La sede de Santo Domingo para los 12 Juegos se logró gracias a los esfuerzos de su promotor, Juan Ulises García Saleta, Huiche, presidente del Comité Olímpico Dominicano, tras una ardua labor en Panamá para que República Dominicana fuera sede de la competencia regional. Tienen una historia muy jocosa, podría yo decir, porque cuando Huiche García Saleta, que era presidente del Comité Olímpico Dominicano, lo solicita en Panamá, nadie creía que realmente la República Dominicana tenía eso en proyecto para montarlo. Y él llama a los delegados y le dice: tengo aquí al presidente de la República, Joaquín Balaguer, en el teléfono para darle el apoyo. Todo el mundo le creyó de que era realmente Balaguer quien estaba en la línea telefónica, pero fue algo que él se inventó. Entonces, ahí se le dio participación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, se aprobó en Panamá. En la actividad participaron 2.052 atletas de 23 países en 18 disciplinas. República Dominicana participó en esos Juegos con 203 deportistas. Bueno, yo fui integrante del equipo de tenis que jugó en los Juegos, los llamados 12 Juegos. Conformaron el equipo Emilio Vázquez, Luis Manuel Velázquez y yo en el equipo masculino, y el equipo femenino fue Evelyn Castillo, Yolanda Logroño y Irislén Bernal. Mi participación en los 12 Juegos fue en la disciplina de judo. Nosotros fuimos parte de la selección que compitió en los 12 Juegos y obtuve la primera medalla que ganó el judo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con medalla de bronce. Fue un antes y un después del deporte dominicano. Fue lo que inició realmente a poner la República Dominicana en el mapa del deporte a nivel de la región. Hubo un despertar, hubo un apasionamiento, y a partir de ahí hemos obtenido enormes logros a nivel deportivo. Los Juegos fueron realizados bajo el lema Compromiso de Todos, ideado por el desaparecido Max Reynoso, quien fue una figura clave en la estrategia de prensa, relaciones públicas y publicidad de los 12 Juegos. Para la época, República Dominicana vivía una acentuada crisis política protagonizada por el presidente Balaguer del Partido Reformista, quien buscaba su tercera elección, y por el doctor José Francisco Peña Gómez,
dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, principal partido opositor. Las manifestaciones de protestas contra el gobierno de Balaguer eran frecuentes y en su mayoría se aglutinaban bajo la consigna de libertad para los presos políticos y regreso de los exiliados. En principio, los dominicanos estaban escépticos a los Juegos, pero se integraron gradualmente. El sector privado y personalidades de diversas áreas se apuntaron para respaldar el evento deportivo. El espectáculo sencillamente fue extraordinario. En esa época, en el 74, hay que recordar que había una crisis política en la República Dominicana muy fuerte. Balaguer se aprovechó de ella porque el pueblo dominicano se integró totalmente al deporte en esos días que se realizaron esos Juegos. Para la época, el país no contaba con instalaciones adecuadas para una competencia tan importante como esa, excepto las que hizo Trujillo para el béisbol profesional en San Pedro de Macorís, Santiago y la capital. La instalación más moderna en aquel entonces era el estadio de La Normal. Pero el baloncesto, por ejemplo, se jugaba en canchas de cemento. No había cancha de tabloncillo aquí. Y el voleibol también. Y el béisbol pues se jugaba el fútbol, perdón, se jugaba en canchas de fútbol sin gradería, e igualmente el campo y pista, que es el atletismo. Así estaba República Dominicana, y de ahí que ese momento histórico, en cuanto a las instalaciones se refiere, pues después se reflejaría también en un salto cualitativo y la promoción del deporte. Se construyeron el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Palacio de los Deportes, la Piscina Olímpica, los pabellones de voleibol y gimnasia, la Villa Olímpica, ubicada en la Autopista Las Américas, el Velódromo Olímpico y otras obras que tuvieron un costo superior a los 20 millones de pesos, de acuerdo a reportes periodísticos de la época. El Palacio de los Deportes costó unos 3 millones y pico de pesos. Hacer una instalación de esa naturaleza se llevaría hoy entre 80 o 90 millones. Es más, en las reparaciones que se le han hecho, se ha gastado 10 o 12 veces más que lo que costó el Virgilio Travieso Soto en el día de hoy. Es decir, que yo no lo veo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del orgullo que representó realizar ese evento en la República Dominicana. Los dominicanos fuimos otra cosa después de eso. Las instalaciones fueron levantadas en los terrenos donde funcionaba el aeropuerto General Andrews de la capital dominicana. Por diferentes razones, moradores protestaron porque entendían se destruiría una importante zona verde. Que básicamente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que en esos tiempos era un terreno baldío de propiedad privada, ahí no había nada, había un play de béisbol, pero había muchos árboles. El personal humano dominicano tampoco tenía los conocimientos y entrenamientos necesarios para dirigir a los atletas. Las reglas que ameritaban este tipo de competencias también eran ignoradas por los equipos, entrenadores, atletas y directivos locales. Para esa ardua tarea llegaron al país asesores y entrenadores extranjeros. Cuando un país monta un evento por primera vez, siempre contrata a la misma entidad internacional, manda personal con experiencia de otros países. Por ejemplo, la ceremonia inaugural y la ceremonia de clausura, todo ese aparataje que se hace con miles de personas, que la barra humana, con todo ese tipo de cosas, traen un personal de fuera, si el país no tiene experiencia en eso. Recuerdo al profesor Almendares de Ecuador, que vino a dirigir esas cosas, y personal técnico mexicano que ayudó muchísimo también en la preparación técnica, en la dirección técnica de los Juegos. El boxeo fue una de las ramas donde República Dominicana cosechó medallas. Alejandro Pérez, de plata; Alejandro García, medalla de bronce; Francisco Sabiñón, medalla de bronce; Teodoro Osuna, de bronce; Hugo Natera y Francisco Sánchez, también de bronce. En judo, Juan Chalas Jiménez ganó bronce. En yatismo, José Gómez y Jorge Abreu también ganaron bronce. Y Generoso Gómez, bronce. Despertó todo ese querer hacer algo por República Dominicana. Nosotros como judo tuvimos una concentración por muchos meses
Tuvimos una selección y unos entrenamientos fuertísimos que no estábamos acostumbrados. Y así mismo como el judo lo obtuvo, en el caso del judo fue dirigido por el sensei Mamoru Matsunaga, nos quedamos en el dojo a vivir ahí en toda la parte del entrenamiento, y realmente todas las personas que integrábamos la selección de judo tuvimos esa experiencia increíble. Asimismo pasó con todos los deportes, pesa, que también tuvo una participación excelente, boxeo y otros deportes. Realmente se veía una integración de todos nosotros por hacer el mejor papel posible y poner en alto nuestro país. Fue vital para la diversificación de nuestro deporte. Antes de los 12 Juegos, nuestro deporte estaba concentrado en béisbol, basquetbol, voleibol, pero con los 12 Juegos se le dio importancia a todo y nos quedó un legado importante que fue el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son realmente el inicio del desarrollo del deporte nacional. Reitero, aquí no había absolutamente nada. Aquí no había una piscina. La que existía en esa época era una que hizo Balaguer en Honduras. Y luego algunos clubes privados que tenían piscina, pero no había. Durante 15 días, del 27 de febrero al 13 de marzo de 1974, medios nacionales e internacionales dieron cobertura a tan magno evento. El público se trasladaba al Estadio Olímpico para presenciar los torneos de atletismo, al Palacio de los Deportes para ver las selecciones de baloncesto de los diferentes países competidores, el béisbol en el Estadio Quisqueya y ciclismo en el Velódromo Olímpico. Uno de los momentos más memorables de la justa deportiva fue el día 10 de marzo, cuando cientos de espectadores acudieron al Palacio de los Deportes a presenciar el torneo de baloncesto masculino entre Cuba y Puerto Rico. Ambos equipos habían ido invictos a la fecha y se disputarían la medalla de oro. Cuando parecía que los boricuas darían tregua a los cubanos, los paisanos del prócer José Martí tomaron el control y ganaron el partido 87-62 y se alzaron con medalla dorada. Que sí se puede, que cuando se trabaja y se quiere hacer lo que se tiene que hacer, se puede. Yo creo que la experiencia que todos los que participamos ahí obtuvimos no fue de alta satisfacción. Yo creo que sí, que se lograron los objetivos y que esa experiencia que obtuvimos nos valió los éxitos que tuvimos después en los Juegos Centroamericanos del Caribe, en los Juegos Panamericanos y también en Santiago 86, que fue donde realmente otra vez nos pusimos a ver cómo salía nuestro país dentro de unos Juegos Centroamericanos celebrados aquí, que también obtuvieron unos triunfos increíbles. En las 35 pruebas programadas para los 8 días de competencias, se establecieron 23 nuevas marcas centroamericanas y del Caribe, siendo las mujeres las que encabezaron el más alto porcentaje. La medalla más resonante para el país en la competencia fue la que obtuvo el pesista Amaury Cordero en la categoría ligero, 67.5 kilogramos, en la modalidad de envión. Fue el único en ganar medalla de oro de la delegación dominicana. Aquí, la primera vez que se dio el salto, conquistando una cantidad de doble dígito de medallas, fue la primera vez en los 12 Juegos, 14 en total, incluyendo una medalla de oro, en un deporte que no fuera colectivo. El equipo de béisbol dominicano consiguió una medalla de plata. Luego algunos de ellos fueron firmados para el béisbol profesional de Estados Unidos, como Carlos Julio Pérez, Silvio Martínez, Alberto Lois, Alfredo Smith, Alejandro Taveras y Juan de Lisa. República Dominicana finalizó con 18 preseas, 1 de oro, 5 de plata y 12 de bronce. Cuba fue el gran ganador de la contienda con 101 medallas de oro, 55 de plata y 33 de bronce. Los 12 Juegos fueron el primer compromiso fuerte en materia de deportes que asumió el gobierno de Joaquín Balaguer.
La competencia marcó un hito en el campo deportivo del país. Los dominicanos se sintieron triunfadores. Para un atleta creo que lo más importante es representar a su país. Creo que lo hicimos bastante bien para las circunstancias y por lo menos en nuestro deporte, el tenis, eso marcó el arranque ya competitivo y en todos los aspectos, y el aspecto de número de participantes, de atletas, se empezó a masificar el tenis a partir de los 12 juegos. Demostramos que podíamos y teníamos capacidad de hacer eventos de más categoría. Demostramos que realmente el deportista dominicano, con cierta ayuda, con cierto tecnicismo, podía llegar mucho más lejos, y realmente fue el inicio de que miles de jóvenes de la República Dominicana se integraran a diferentes actividades deportivas y disciplinas hasta ese momento prácticamente desconocidas. Creo que ese es el mayor legado que dejaron estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe cambiaron la historia y la dirección del deporte dominicano. Para cerrar con broche de oro, cuando las manecillas del reloj marcaron las 9:40 de la noche del día 13 de marzo, el mandatario Joaquín Balaguer declaró formalmente clausurado el trascendental evento. Un espectáculo de fuegos artificiales y un abrazo colectivo de todos los atletas indicaban el final de la ceremonia, que contó con más de 1 millón de espectadores. Los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 quedarán como el mayor legado deportivo del país en el siglo XX. Llenaron de gran regocijo y orgullo a los dominicanos y sentaron las bases para la formación de atletas, técnicos y dirigentes deportivos. Sin lugar a dudas, ocupan un lugar de honor en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.